En la ciudad de Tama, dentro de la Academia Ono, Kanon, una hermosa demonio, observa la escuela desde la ventana del comité disciplinario. De pronto, un chico llamado Yuji entra a la habitación como si estuviera en trance. Sin embargo, apenas cruza la puerta, el hechizo se rompe y recupera la conciencia. Kanon le informa que ella fue quien invocó su alma porque tiene la intención de devorarlo, pero en lugar de asustarse, Yuji reacciona con confusión, algo que la deja bastante desconcertada. Entonces, Kanon adopta su verdadera forma demoníaca y se presenta con orgullo como una demonio gourmet. Antes de llegar al mundo humano, Kanon vivía en el reino de los demonios, donde todos los días le servían platos extravagantes y lujosos. Sin embargo, nada de eso le parecía delicioso. La comida simplemente no lograba satisfacerla. Por eso decidió visitar a su padre, Beelzebub. Kanon le confesó que la comida común ya no era suficiente para ella. Quería probar algo diferente, devorar almas humanas, especialmente las almas de jóvenes humanos. Además, explicó que pensaba criarlas con cuidado antes de consumirlas. Al final, Beelzebub decidió que esa experiencia podría ayudarla a crecer. Pero antes de que ella se marchara, él le preguntó de forma casual si últimamente había compartido una comida con alguien. Kanon le aseguró que no había comido con nadie. Satisfecho con su respuesta, Beelzebub le deseó suerte y volvió a concentrarse en su propio banquete. Al llegar al mundo humano, Kanon se disfrazó como una estudiante de secundaria increíblemente hermosa. Rápidamente se adaptó a su nuevo entorno y destacó en casi todos los aspectos de la vida escolar. Gracias a eso, ganó la confianza y la admiración de quienes la rodeaban, hasta conseguir un puesto en el comité disciplinario. Desde la azotea de la escuela, Kanon observaba a los humanos desde las alturas. Para ella, aquella academia se había convertido en su propio criadero. Una mañana, su hambre se volvió imposible de ignorar. Decidió que ya era momento de darse un festín con al menos un alma. Entonces examinó a la total multitud hasta que una en particular llamó su atención, la de Yuji. Sin dudarlo, lo puso bajo trance y le ordenó en silencio que fuera a la oficina del comité disciplinario. Ahora, frente a ella, Yuji sigue completamente confundido mientras Kanon comienza a explicarle cómo piensa prepararlo. Sin embargo, Yuji malinterpreta por completo sus palabras y cree que ella está coqueteando con él. Para sorpresa de Kanon, el chico se arrodilla de repente, inclina la cabeza profundamente y le agradece por haber puesto sus ojos en él. Kanon no entiende nada, mientras Yuji explica que siempre ha sido su sueño ser devorado por una chica hermosa como ella. Incluso agrega que el hecho de que esté usando un cosplay de demonio hace que la situación sea todavía mejor. Al darse cuenta de que Yuji entiende la palabra devorar de una forma muy diferente, Kanon comienza a entrar en pánico por dentro. Yuji empieza a quitarse la ropa, mientras Kanon intenta convencerse de que simplemente puede tomar su alma durante el acto. Pero entonces, se pone nerviosa al recordar que no tiene ninguna experiencia con la intimidad. Cuando Yuji se quita la camisa, Kanon se apresura a decirle que solo debería compartir algo así con alguien a quien ame. Yuji se acerca un poco más y le asegura que a él ya le gusta a ella. Además, supone que si Kanon lo llamó hasta allí, debe ser porque ella también estaba interesada en él. Esa declaración toma a Kanon completamente desprevenida. En silencio, empieza a preguntarse qué significa realmente que alguien te guste. Mientras observa a Yuji con más atención, de pronto nota que en realidad es bastante atractivo. Yuji sigue insistiendo en que le gusta, y eso hace que Kanon se altere todavía más. Intenta recuperar la compostura recordándose a sí misma que es una poderosa demonio y que debería mantener el control de la situación. Durante todo ese caos interno, Yuji se vuelve a vestir tranquilamente, pensando que tal vez la había presionado demasiado. Kanon nota ese gesto y por un momento piensa que, sorprendentemente, él está siendo considerado con ella. Pero su tranquilidad vuelve a romperse cuando Yuji sugiere de manera casual que todavía podrían divertirse de otras formas. Al ver que Kanon está completamente confundida, Yuji decide proponerle algo más simple: empezar saliendo juntos. Para sorpresa de la propia Kanon, esa idea la calma de inmediato. Después de dudar por un momento, acepta. El rostro de Yuji se ilumina de emoción como si acabara de ganar la lotería. Rápidamente termina de ponerse el uniforme y sale corriendo de la habitación. Kanon se queda sola y comienza a pensar que tal vez acaba de ser engañada. Más tarde ese mismo día, Nanashiko, la amiga de la infancia de Yuji, le pregunta si puede ayudarla a limpiar el santuario de su familia. Yuji rechaza la invitación de forma casual, diciendo que ahora tiene novia. Al principio, Nanashiko lo toma como si no fuera nada importante, pero unos segundos después, el significado de sus palabras cae sobre ella y reacciona completamente sorprendida. Yuji le explica felizmente que Kanon es una estudiante de último año en su escuela. Nanashiko se alegra sinceramente por él y le pregunta si ya tiene un apodo para ella. Cuando Yuji la mira confundido, ella le explica que las parejas suelen tener apodos cariñosos entre sí. También comenta que Yuji parece el tipo de persona que llamaría a su novia por su nombre de pila, y eso le da una idea. Mientras tanto, Kanon observa a los demás estudiantes cuando Yuji aparece de repente frente a ella, provocando que retroceda del susto.
Él entra por la ventana e insiste en que Kanon lo llame por su nombre de pila, ya que ahora están saliendo. Ella comienza a ponerse nerviosa, pero luego decide aprovechar la situación a su favor. Empieza a molestarlo con la intención de dejarle claro cuál es la jerarquía entre ellos. Sin embargo, Yuji se emociona con sus provocaciones. Su reacción es tan brillante y sincera que Kanon termina admitiendo para sí misma que él es un poco adorable. Kanon intenta decir su nombre, pero ni siquiera logra pronunciar la primera sílaba. Entonces repite el nombre de Yuji en su mente antes de intentarlo de nuevo. Lamentablemente, obtiene el mismo resultado. Yuji le pregunta si está avergonzada, pero Kanon intenta ocultarlo exigiéndole que él la llame primero por su nombre de pila. Yuji lo hace sin dudarlo, y eso sorprende a Kanon, incluso la hace sentir emocionada. Después de experimentar esa breve sensación de felicidad, Kanon recupera la compostura y supone que Yuji también quiere sentir lo mismo. Entonces, él empieza a animarla para que diga su nombre, incluso susurrándole al oído. Esto hace que Kanon entre en pánico y se sienta todavía más avergonzada. Ella intenta resistirse a su encanto, sabiendo que si se permite disfrutar el sonido de su nombre saliendo de la boca de Yuji, podría terminar enamorándose de él. Para romper el momento, lo golpea y le recuerda que debe agregar senpai al final para mostrar respeto. Manteniendo cierta distancia, Kanon se dirige hacia la puerta, pero logra despedirse de forma más o menos correcta, mientras finalmente dice su nombre. Yuji se ilumina de inmediato. Luego, mientras ella se va, él vuelve a llamarla, haciendo que Kanon tropiece por la sorpresa. Cuando por fin llega a las escaleras, se pregunta por qué sus sentimientos se sienten tan mezclados. De pronto, nota a dos estudiantes coqueteando entre ellos y rápidamente los regaña. Al reconocerla, los estudiantes se separan y salen corriendo. Kanon reflexiona que los humanos siempre se dejan llevar por sus deseos. Mientras observa a los demás estudiantes, promete asegurarse de que sus almas no se manchen, para poder devorarlas todas algún día. Pero entonces Yuji aparece de repente detrás de ella y menciona que algún día quiere ser como esas parejas. Eso hace que Kanon entre en pánico otra vez. Decide que este es el momento perfecto para ponerlo en su lugar. Después de tomar algo de distancia, Kanon le pregunta qué es lo que realmente quiere. La pregunta confunde a Yuji, ya que para él es normal que las parejas quieran pasar tiempo juntas. Entonces le pregunta casualmente dónde quiere que sea su primera vez. Al escucharlo hablar de eso, Kanon se queda rígida y luego entra en pánico, porque él ya está pensando en lugares. Empieza a frustrarse, ya que Yuji está avanzando demasiado rápido. Para ella, ese tipo de cosas deberían ocurrir después del matrimonio. Aún así, intenta mantener la compostura y le pregunta a dónde le gustaría ir. Yuji le responde con honestidad que quiere ir al parque. Esto vuelve a poner nerviosa a Kanon porque cree que él está dispuesto a hacerlo en un lugar público. Yuji explica que quiere que sea algo memorable, para que cada vez que pasen por el parque puedan recordarlo. Pero Kanon se siente abrumada y le pide rápidamente que piense en otro lugar. Entonces Yuji sugiere ir al cine, lo que solo logra ponerla todavía más nerviosa y frustrada, porque sigue siendo un sitio público. Así que él decide que deberían planear un viaje juntos. Esa idea emociona un poco a Kanon, pero de inmediato piensa que Yuji es un descarado cuando propone ir a unas aguas termales. Kanon se apresura a explicarle que algo memorable debería ocurrir en la privacidad de una habitación. Mientras sigue quejándose, Yuji escribe tranquilamente en sus notas que su primera vez debería ser en su cuarto. Kanon termina rodando por el suelo de la vergüenza, mientras Yuji se arrastra encima de ella y le dice lo conmovido que está de que estén hablando tan seriamente sobre cómo crear buenos recuerdos en su primera cita. Kanon se detiene por un segundo y de pronto grita al darse cuenta de que había malinterpretado por completo lo que Yuji quería decir con primera vez. Rápidamente intenta cubrir su error, actuando con confianza y declara con firmeza que su primera cita será en la habitación de Yuji, pero con sus padres presentes. Dicho eso, se escapa a toda prisa, totalmente avergonzada. Al final del día escolar, Kanon observa a los estudiantes regresar a casa cuando Yuji aparece a su lado y la invita a caminar juntos. Ella se sorprende y le pregunta por qué tendría que volver a casa con él. Yuji simplemente responde que es su novio, y esa frase hace que el corazón de Kanon se acelere. Ella decide actuar con seguridad y seguirle el juego, pensando que esta es otra oportunidad perfecta para demostrar que está por encima de él. Sin embargo, durante el camino, empieza a quedarse atrás casi de inmediato porque su corazón late demasiado rápido, haciéndola sentir extrañamente agotada. Cuando Yuji le pregunta por qué no camina a su lado, Kanon intenta disimular diciendo que es peligroso, así que él debe actuar como su escudo, pero eso solo anima más a Yuji a protegerla. Entonces, la acerca más que antes y le asegura que puede protegerla de cualquier cosa. Luego le ofrece la mano para mantenerla cerca, pero Kanon solo se queda mirándola. Empieza a entrar en pánico porque cree que tomarle la mano podría hacer que quede embarazada, mientras lo maldice mentalmente por ser tan romántico. La mano de Yuji empieza a parecerle una amenaza, y sabe que debe tomar una decisión. Un poco después, la gente comienza a mirarlos porque Kanon ha decidido atar las manos de Yuji con una cuerda.
sosteniendo el otro extremo como si fuera una correa. Ella le dice que eso es lo que significa tomarle la mano y le pregunta cómo se siente al respecto. Para su sorpresa, Yuji parece estar disfrutándolo. Para él, eso demuestra cuánto Kanon no quiere dejarlo ir. Incluso cree que su deseo de dominarlo tanto mental como físicamente es una expresión de amor. Kanon se avergüenza tanto con esa declaración que termina huyendo de él. Camina hacia el parque con la esperanza de despejar su mente, pero pronto empiezas a escuchar la voz de Yuji. Al principio cree que es solo producto de su imaginación, pero cuando se da la vuelta, se da cuenta de que en realidad él está siendo arrastrado por el suelo, porque ella olvidó que aún sostiene el otro extremo de la cuerda atada a sus manos. Yuji se levanta de repente y admite que fue la caminata más emocionante que ha tenido en su vida. Incluso comenta que ser tratado como una mascota podría ser algo bastante disfrutable. Cuando Kanon se gira con frustración, Yuji intenta arreglar la situación invitándola a probar algo. La mente de Kanon inmediatamente piensa en algo inapropiado, así que se sorprende cuando terminan sentados en una banca con croquetas en la mano. Yuji le cuenta que siempre había querido comer junto a su novia. Kanon se relaja visiblemente y mete la mano en la bolsa de plástico para buscar las salsas, pero Yuji le dice rápidamente que no agregue ninguna, porque la croqueta ya sabe increíble, y ponerle salsa sería una falta de respeto. Kanon no entiende por qué él le da tanta importancia y le dice que la comerá como ella quiera. Sin embargo, Yuji comienza a explicar con pasión por qué la croqueta ya es perfecta tal como está. Su explicación hace que Kanon suelte una pequeña risa, porque jamás imaginó que Yuji pudiera tomarse tan en serio algo como comer una croqueta. Decide seguirle la corriente y acepta comerla sin salsa, pero cuando da el primer bocado, queda sorprendida por lo deliciosa que está, porque antes de probarla, nada en su vida le había sabido bien. A su lado, Yuji también comenta que, por alguna razón, hoy la croqueta sabe mejor, pero llega a la conclusión de que debe ser porque la está comiendo junto a ella. Kanon se sorprende por su razonamiento y continúa comiendo con más entusiasmo, mientras Yuji comenta felizmente lo linda que se ve cuando come, haciendo que ella se sonroje.